Si ellos, a pesar de un triunfo, pretenden desconocer el resultado como lo hicieron ya en la primera vuelta, pues entonces tiene que activarse la Constitución. A propósito de lo que tú citas, que es el respeto de la ley. La Constitución, en uno de sus artículos, dice que si el presidente en ejercicio pretende desconocer el orden constitucional, el ejército debe actuar para restablecer ese orden constitucional. Y es mi llamado a la fuerza pública. Ustedes no hicieron un juramento para defender las locuras de un gobierno con ínfulas dictatoriales. Ustedes hicieron, queridos héroes de la patria, un juramento para defender la Constitución y la ley. Y de esta forma, el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha generado polémica al referirse al papel que deberían cumplir en estos momentos las fuerzas militares en caso de que se desconozcan los resultados electorales. Un clima de tensión en víspera de lo que va a ser este balotaje del próximo 21 de junio. Ahora, en medio también de este creciente debate sobre la legitimidad del proceso electoral y los llamados a respetar el veredicto de las urnas, sus declaraciones se producen en un contexto de alta polarización entre los sectores que respaldan al oficialismo, estamos hablando a la gente de Gustavo Petro, y a la oposición. Ante la controversia, el comandante de las fuerzas militares, el general Hugo López, reafirmó que la institución va a actuar en estricta sujeción a la Constitución y al orden democrático. Escuchemos. Gracias por su pregunta. Yo creo que tiene que remitirse a la Constitución y la ley, artículo 17, es muy claro. La fuerza militar tiene una misión por cumplir y le corresponde, ante un escenario como el que usted está colocando, o cualquier escenario, cumplir la Constitución y la ley. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escucharlo, subraya que su misión es garantizar la estabilidad del país y el respeto a la ley. Bueno, lo cierto es que los colombianos están llamados a las urnas el próximo 21 de junio para votar, por un lado, por la coalición del Pacto Histórico, por Iván Cepeda, y de otro lado, por Abelardo de la Espriella de la derecha. ¿Qué pasará? Estamos muy atentos. Y para mí es un verdadero placer hablar en estos momentos con Nuri Gómez, analista política colombiana. Un placer tenerte, de verdad. Muy buenas tardes para todos ustedes, Carmen. Un gusto estar aquí hablando con ustedes un poquito de lo que son estas elecciones para nosotros definitivas el próximo domingo. Por supuesto. Y te voy a lanzar la primera pregunta que de hecho ha generado muchísima polémica. Es con respecto a Abelardo de la Espriella, ¿no? Al referirse al papel que deberían cumplir las fuerzas militares en caso de que se desconozcan los resultados electorales. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Abelardo de la Espriella es un candidato que ha sido reconocido como un conservador de ultraderecha, que lo que está buscando es capitalizar el voto en relación de orden, seguridad y antipetrismo. Es decir, es la antítesis completa de lo que es el gobierno actual y es quien ha abanderado como ese disgusto y ese malestar que se tiene en Colombia frente al resultado de este gobierno de Gustavo Petro. Entonces, lo que ratifica es esto. Siempre ha tenido una posición más conservadora, pro-militar, imagen fuerte, y lo que busca es asemejarse a un estilo Bukele frente al tema de un gobierno fuerte, un gobierno de mano dura relacionado con el tema de la delincuencia, con el tema del narcotráfico, con el tema de la defensa del territorio, y para ver si se puede reducir el impacto que en este momento no solamente las guerrillas, sino también todo tipo de criminalidad está expandida en el país. Entonces, lo que está haciendo es dar una respuesta que está pidiendo parte de la sociedad frente a esa situación de seguridad que para Colombia realmente es muy importante. De verdad que la seguridad es lo que ahora está mandando en el tema de opinión, el número uno, y por lo que la gente está buscando cambiar el rumbo frente a ese proceso de inseguridad. Ahora, ¿qué te parece si vamos a otro ángulo, ¿no? Algo que también se está comentando mucho en la esfera de la comunidad internacional. ¿Dónde termina la libertad de expresión de un presidente y dónde comienza esa neutralidad electoral de Estado? ¿Qué te parece si en principio escuchamos una breve declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro y comentamos? Eso es callar a un presidente de la República elegido por voto popular. Y le ayudan unos jueces
que entonces dicen no tengo que hablar de tal o tal cosa. El último ya dice que no puedo hablar de elecciones. No señor, y quiero que mis abogados actúen de inmediato. Solo he hablado de gente que está en campañas porque hacen crímenes. Y mi obligación es, como funcionario público, denunciarlo. Es una obligación constitucional. Y si los crímenes van contra mí y contra funcionarios de este gobierno, peor. Mi obligación es denunciar, como el de cualquier funcionario público, cuando vea la comisión de un delito. Nuri, ¿qué te parece si contextualizamos un poco? Porque una decisión judicial que limita el uso de las redes sociales del presidente Gustavo Petro, a quien le encanta, por ejemplo, hablar por su cuenta ex durante la campaña presidencial, de hecho ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Qué ordena este fallo concretamente? Y si también en Colombia está generando el ruido como ya se está viendo en la comunidad internacional. Bueno, hay que aclarar primero que todo que en Colombia cualquier funcionario público, es decir, que esté al servicio del Estado, tiene prohibido participar en procesos electorales, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea remitiéndose a redes sociales o estar en participación de eventos y mítines políticos. Entonces, esto es claramente una injerencia directa en la participación política del presidente Gustavo Petro en lo que es la selección. Pero hay que entender que en Colombia llevamos 4 años de una agenda política marcada únicamente por el presidente, que siempre se ha considerado que es petrocentrista. Toda la comunicación gira alrededor de él, de lo que diga, de lo que no diga, de lo que falte por decir. Y eso hace que la agenda pública esté muy crispada directamente a lo que diga él. Entonces, a pesar de que no solamente las diferentes entidades de control traten de contener lo que dice Gustavo Petro y el presidente frente al tema de elecciones, no pareciera que tiene la misma repercusión que si lo hace un ministro o que si lo hace un director del departamento administrativo o un cónsul, como ya ha pasado, que ha tenido al menos 5 funcionarios actuales del gobierno actual procesados y con demandas específicamente por participación directa en política, solamente por poner una frase en redes sociales, solamente por eso. Entonces, desde ahí hay que entender que también el fuero presidencial tiene una categoría diferente y solamente existe una comisión dentro de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, que llamamos nosotros, y que tiene la potestad directa para poder ser, procesado, que es una Cámara Baja y luego en el Senado. Entonces, a pesar de que el presidente se le haga un llamado de atención, judicialmente no hay forma de detenerlo, solamente apelando a los temas judiciales. ¿Por qué? Porque el fuero propio es diferente al de cualquier otro funcionario dentro de la Organización Pública de Colombia. Entonces, lo que diga Gustavo Petro no pasa más de ser una acción política más. Entonces, sabemos que él ha estado centrado en hacer campaña, siempre ha hecho campaña, y llevamos 4 años de una campaña permanente, donde él es el centro, él es lo que él pone la agenda y él pone de qué hablar. Entonces, por más que se pueda tener un tema de sanción de lo que se dice, no pasa de simplemente de echarle más gasolina o combustible a lo que quiera decir Gustavo Petro dentro de estas elecciones. Es imposible detenerlo y quien quede presidencia estará en la potestad de poder decir si le puede hacer un control posterior, una sanción posterior frente a la intervención directa en política, como lo ha hecho estos 4 años y sobre todo en estas elecciones. En las territoriales del 2023 también tuvo injerencia directa. Entonces, digamos que es un presidente acostumbrado a únicamente estar él en la agenda pública y a no respetar las normativas nacionales e internacionales frente a cómo se da un juego democrático en ese sentido de las elecciones actuales en Colombia.
Nori, muy interesante lo que dices, ¿no? Sobre ese control posterior, pero eso va a depender también de las autoridades. Pero hay que recordar también como antecedente que Gustavo Petro tenía injerencia también en gobiernos del exterior, ¿no? E incluso en países vecinos. Ahora, Nori, coméntame un poquito sobre el candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, porque ha llamado la atención esto, ¿no? Ha presentado un certificado médico para desmentir los rumores sobre su estado de salud que fueron difundidos de sectores vinculados a la campaña de su rival, me refiero a Abelardo de la Espriella. El documento ha sido firmado por especialistas, ¿no? Y señala que Cepeda se encuentra en condiciones óptimas para ejercer la presidencia. ¿Cómo así surgió toda esta información? Porque bien sabemos también que en las campañas se da de todo, hay ataques cruzados, ¿no? Y eso también se gesta desde la información. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí realmente? Bueno, en una campaña tan polarizada como esta y como las que ustedes mismas acaban de tener, estas campañas tan polarizadas se utiliza cualquier tipo de argumento para acreditar o desacreditar cualquier candidato. Y nos vamos con una memoria muy reciente que es la de hace 4 años. Hace 4 años teníamos también dos polaridades. Gustavo Petro por un lado, Rodolfo Hernández por el otro, y Rodolfo Hernández también, digamos que él murió hace menos de 2 años. Entonces, es decir, para una condición de una candidatura presidencial donde el tema de salud es sensible, donde se necesita una figura fuerte de líder que permanece, el hecho de tener el solo hecho de sembrar la duda de que un candidato no está bien en temas de salud, remonta directamente a lo que nos pasó hace 4 años, cuando se tenía a un Rodolfo Hernández ya muy envejecido, pero con unas condiciones de salud que también se descartaban y que mostraban que estaba bien, y él murió hace menos de 2 años. Entonces, realmente es un temor, pero sobre todo es más gasolina, más combustible que se le echa a la campaña precisamente para poner, digamos, en duda a ese personaje que es un senador de izquierda, lleva toda la vida siendo senador y es un aliado directo de Gustavo Petro, donde lo que busca es defender la continuidad social, mantener los diálogos con actores armados y mantener un Estado activo. Entonces, realmente lo que se busca es, dentro de la comunicación política, dentro de las estrategias, es sembrar un manto de duda sobre el candidato, que puede tener lo que quiera, que puede ser un personaje que hasta el momento realmente no había hecho campaña, que le ha tocado hacer la campaña en esta segunda vuelta, o sea, menos de 20 días para hacer campaña presidencial y mostrar verdaderamente quién es, y esto hace que cualquier indicio genere una suspicacia ante las personas y que toque salir a defenderse de esta manera. No de la manera más hábil, eso sí tengo que decirlo, porque todas las errores que ha tenido la campaña de Iván Cepeda han sido y se han develado en esta segunda vuelta. El hecho de no tener unos estrategas, el hecho de que es un candidato que es aburrido, es un candidato que no conecta emocionalmente con el público, que solamente tiene una estrategia de campaña y es demandar a los otros candidatos. En este momento hay un par de demandas penales internacionales desde Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella, justamente por algo que pasó hace muchos años y que muestran a un candidato y a un equipo de campaña completamente errado, completamente errático en las estrategias. Y parte de lo que pasa con este tema de salud es que están respondiendo de una manera que aparentemente muy sana, sí, vénganos, yo estoy sano, pero que esto le está cobrando muy duro a la campaña y a los líderes que están detrás de esta estrategia de campaña de Iván Cepeda. Correcto. Mira, te voy a hacer la pregunta que calza perfectamente incluso aquí en el Perú. ¿Cómo puede influir este clima de polarización en la gobernabilidad del próximo presidente, gane quien gane? Hay una cosa muy crítica que yo siempre he dicho, y es que con polarización se gana, pero no se puede gobernar. Llevamos 4 años en un gobierno donde se ganó con polarización extrema, sacando a la gente a las calles, donde el propio mecanismo de protesta que se tendía de la oposición
frente a las malas acciones del gobierno era sacar la gente a las calles, lo está utilizando este gobierno. Entonces ha deslegitimado la protesta social en ese sentido, el hecho de que la gente se sienta incómoda con el gobierno, que no pueda protestar, el hecho de que han funado a todo mundo en las redes sociales, a cualquier persona que haya sido némesis o antítesis del gobierno actual, ha hecho que tanto desde la comunicación en redes sociales como lo que pasa en realidad de las calles y en las familias genere un tema de dificultad respecto a la convivencia. Entonces, el asunto es que sabemos que a nivel político todo se puede llegar a acuerdos y se puede llegar a negociación, pero cuando esta polarización realmente se vive en las calles, se vive en el día a día de la gente, en las familias, es muy dañina es muy dañino el efecto que se hace porque son irreconciliables. El hecho de estar 4 años unos contra otros ha hecho que cada vez sea más radical y menos inteligentes y menos realistas las campañas y menos el diálogo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido una campaña presidencial donde no se ha tocado una sola real propuesta de gobierno, donde empezamos con una propuesta con dos, digamos, realmente también polos completos, donde teníamos un plan de gobierno, una propuesta del gobierno de Iván Cepeda con 421 páginas, donde eran discursos relacionados con cada uno de los pueblos y 3 páginas de Abelardo de la Espriella con el tema de País Milagro. Entonces encontramos que efectivamente solamente faltando 10 días para las elecciones finales, solamente el grupo de Iván Cepeda sacó su plan de gobierno, 118 páginas con otro tono completamente diferente, desescalando ciertos argumentos que se tenían, sacando la constituyente. Entonces hay un cambio en ese sentido. El asunto es que en 10 días y con unas propuestas donde el país no lee ninguna propuesta, sino que esto realmente se convierte en un plebiscito emocional. No hay forma de que esto lo vea solo. ¿Por qué? Porque es eso. Porque que no es solamente una elección presidencial la que les estamos jugando, es un plebiscito emocional sobre el gobierno de Petro, seguridad y sobre el miedo y el desorden. Entonces, De la Espriella ha logrado convertirse en ese vehículo del voto del castigo y del deseo de autoridad. Entonces, lo que le invita a Cepeda con estos 4 días que le quedan de campaña es solamente lograr entender y lograr buscar el bloque progresista y atraer al centro, que ese es quien va a determinar las elecciones. De acuerdo. Mostrar que él no es un simple Petro 2.0, sino que lo que ha hecho es un tema de una narrativa diferente, es decir, un cambio mesurado, porque eso es lo que nos estamos jugando entre una posibilidad de ser más moderado, un cambio moderado, o un cambio completo, porque lo que estamos apuntándole en estas elecciones es a 2 modelos de país completamente distintos. Claro, totalmente. De verdad que interesante, Nuri Gómez, analista política de Colombia. Nosotros vamos a volver a convocarte, porque ese tema sin lugar a dudas va a tener repercusiones y vamos a ver también cómo van a ser estos resultados. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. ¿Por qué la detención de Beto Coral, el influencer en los Estados Unidos, ha generado tanto revuelo político en Colombia? Bueno, el activista Beto Coral, conocido por su apoyo incansable a sectores del petrismo y su intensa actividad política en redes sociales, fue detenido por agentes del ICE, es decir, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. El caso, lo cierto es que ha desatado un fuerte debate en Colombia, donde sus seguidores denuncian una posible persecución política, mientras que las autoridades estadounidenses apelan a un procedimiento migratorio por las normas vigentes. Ahora, la detención ocurre en un momento particularmente sensible para la política colombiana, a pocos días de una elección presidencial de infarto que mantiene en vilo
a un país dividido, fragmentado en dos proyectos políticos opuestos. Ahora, ¿puede un caso migratorio convertirse en un conflicto diplomático entre Colombia y los Estados Unidos? Bueno, tras confirmarse todo ello, ¿no?, de esa detención de Beto Corral en territorio estadounidense, el presidente colombiano Gustavo Petro ha solicitado a la Cancillería colombiana activar gestiones diplomáticas para brindar asistencia consular a ese activista y también, de la misma manera, explorar mecanismos que faciliten su liberación. El mandatario ha calificado el caso como una posible persecución política, pero mejor, ¿qué les parece si vemos lo que él mismo escribió, Gustavo Petro, a través de las redes sociales? Es un poco extenso y vamos a priorizar algunos párrafos. Señor Bernie Moreno es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones. A ver, ¿qué dice sobre Beto Corral? El señor Beto Corral es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína que entraba. Y si se asiló en los Estados Unidos y se le concedió el asilo, este es un derecho a la humanidad. Les sugiero que dejen de pensar que es primero subir a la presidencia a un ciudadano de los Estados Unidos y no mirar sus antecedentes de alianza con el narcotráfico. Ya censuraron que yo mismo fuera a dar una conferencia en una universidad de Boston, en donde me invitaron. Ahora censuran a periodistas colombianos. A ver, por último, ¿qué más dice? El señor Beto Corral no es espía. Nosotros no espiamos países extranjeros. El señor Beto Corral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno. Lo censuran y le quitan el derecho al asilo. Ojo con separarlo de su hijo. Claro, el texto es más amplio, pero es parte de lo que dice el presidente colombiano Gustavo Petro. Pero recordemos también un poco de lo que decía Beto Corral. Simplemente un ejemplo, porque han sido diversos pronunciamientos a través de sus redes sociales, a través de X. Vamos a colocarlo en pantalla. A ver, esto lo escribió el 6 de febrero del 2026. ¿Qué pensarán los 155,000 colombianos que votaron por este mafioso en los Estados Unidos? Hoy recibe el respaldo de un gobierno que nos persigue por ser latinos, por ser inmigrantes. No importa si se nacionalizaron, si son residentes, si tienen asilo o si son indocumentados. A todos nos están persiguiendo, nos están cazando y encerrando en campos de concentración. Miren qué fuerte. Van a darle el voto en segunda vuelta a quien seguramente va a trabajar para que nos persiga aún más. ¿A quién se refiere? Bueno, hace alusión, también de acuerdo a la postura política, a Abelardo de la Espriella. Es lo que ha dicho Beto Corral, simplemente es un ejemplo porque en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra del candidato de la derecha. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha generado reacciones en Colombia al afirmar que espera que en las elecciones presidenciales gane el pueblo. Ese ha sido prácticamente el titular que ha dejado. La declaración se ha realizado en medio de esta recta final de la campaña colombiana y ha sido interpretada de distintas maneras por los actores políticos del país, mientras que algunos ya consideran una expresión general de apoyo a la participación democrática y otros están advirtiendo que podría ser visto como una señal de preferencia hacia determinados sectores políticos. ¿Usted qué piensa? Es complejo para mí hablar de uno u otro candidato, porque no quisiéramos previo a la elección que se dijera que nosotros estamos orientando por nadie. Pero sí puedo decir que gane el pueblo de Colombia, que ganen los pueblos, siempre. Y para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos. Mi nombre es Carmen Alvarado. Me pueden seguir en mi Instagram como @CTAlvarado, cuya a propósito, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de Gestión Mundo, lo puede hacer ahora mismo, activar la campanita, dejar sus comentarios. Siempre también leemos todos los que nos dejan. De otro lado, debo mencionarles que Gestión ha lanzado su canal Gestión Perú con toda la actualidad en economía, en finanzas, lo que a usted le importa, sus bolsillos y también con la actualidad aquí desde el país. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta entonces.